síntomas de la enfermedad. Eso habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver estructura por estructura lo que es la célula. Y vamos a empezar con el núcleo. Es importante el núcleo porque en el núcleo se encuentra el componente genético de las células. ¿Mm? Ese componente genético de la célula se llama ADN. Y aquí podemos decir, contiene el ADN, que es el componente genético de la célula. ¿Por qué decimos que es el componente genético de la célula, el ADN? Porque almacena la información genética de las células, de los organismos, ¿no es cierto? Unicelulares, pluricelulares. Este ADN que contiene la información genética, pues se encuentra en el núcleo. Por eso el núcleo es el componente genético de las células. Ahora bien, ¿cuál es la característica del ADN nuclear? Para ver la característica del ADN nuclear tendremos que recordar la estructura del ADN, tenemos que recordar las funciones del ADN. Entonces, cuando vamos a ver todavía la estructura del ADN, decimos que el ADN está formada por dos hebras largas que se enrollan sobre su propio eje formando una doble hélice unidos por grupos de hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, estas hebras largas, ¿no es cierto?, que se hallan enrolladas, están formadas solamente por nucleótidos. Los nucleótidos son aquellas sustancias que en su estructura también tiene bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, que se emparejan muy relacionadas unas con otras. Por ejemplo, tenemos la ADN y la timina, la adenina y la timina. Esa es una base nitrogenada. Siempre se va a emparentar la ADN con la timina, la citosina con la guanina. Estamos hablando del ADN, porque cuando empecemos a hablar del ADN, también tiene estas bases nitrogenadas, pero la combinación es diferente, ¿sí? Entonces, no me voy a ir a otro extremo hablando del ARN, voy a continuar con lo que es el ADN. Tenemos entonces estas bases nitrogenadas, que es ADN que se combina con la adenina, que se combina con la timina y la citosina que se combina con la guanina. Pero además de tener estas bases nitrogenadas, también tiene moléculas de azúcar, que se llama desoxirribosa. Y por supuesto tiene una molécula de fosfato. Así está formada un nucleótido. Bueno, ya les he dicho, se almacenan en moléculas lineales largas. Entonces, estas van a ir a formar moléculas lineales largas, ¿sí? Organizando lo que nosotros llamamos la estructura de los cromosomas que se encuentran en el núcleo. Ahora bien, en el libro dice, existen 3.200 millones de pares de base, de estos pares de base, 3.200 millones. Todo el genoma de las células eucariotas tienen 3.200 millones de pares de base. Ahora, ¿cuáles son las funciones del ADN nuclear? Ya hemos hecho la estructura del ADN nuclear. Repito, esta estructura está dada por lo que se llaman estas dos hebras largas enrolladas su propio hélice y estas estructuras, las bases nitrogenadas, tiene azúcar y tiene fosfato. Eso es lo que tiene. Ahora, ¿qué hacen esto? Por favor, apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos, por favor, interrumpen el desarrollo de la clase. Ahora, ¿cuál es la función del ADN nuclear? Lo que les decía contiene la información genética de las células. Codifica la mayor parte de los rasgos hereditarios. Gracias a esta información genética somos altos, somos bajitos, somos morenos, blancos, etcétera, etcétera. Ahora no solamente es el que va a dar los rasgos hereditarios de las personas,
sino que también dirige la actividad de las células del organismo, dirige la actividad de las células, de los órganos del organismo. Ahora, se transmiten de los organismos adultos, ¿no es cierto? Y a sus descendientes durante la reproducción. O sea, si una célula cuadrada se reproduce en dos, las células hijas van a ser cuadradas también. Transmite todos sus rasgos característicos, estructurales y funcionales. Registran también las diferencias, las semejanzas de todos los seres vivos. Gracias a nuestro ADN, podemos parecernos un poco a nuestros hermanos o podemos ser tan diferentes entre un amigo y otro amigo, etcétera, etcétera. Gracias a la información genética que se transmite de persona a persona, ¿no es cierto? Gracias a estas moléculas de ADN. Determinan también el desarrollo de las características estructurales y funcionales de las proteínas celulares. Es evidente que el ADN se encuentra en el núcleo y gracias a la composición de los intrones, de los exones, etcétera, etcétera, vamos a tener los diferentes tipos de proteínas que van a ser proteínas estructurales. A ver, no marquen, por favor, me he olvidado. ¿Qué fregados son estos muchachos? ¿Qué fregados son? Parecen niños. Bueno, entonces se transmiten de organismos adultos y sus descendientes durante la reproducción. Registran las diferencias y las semejanzas de todos los seres vivos. Determinan el desarrollo de todas las características estructurales y funcionales de las proteínas celulares. Ustedes saben muy bien que la célula es un conjunto de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono, de algunas moléculas, ¿no es cierto?, orgánicas, inorgánicas, como es el carbono, el hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, todas estas características se transmiten, ¿no es cierto? Se registran estas semejanzas entre los seres vivos. Determinan el desarrollo y las características estructurales y funcionales. Controlan la reproducción celular a través de la mitosis, el ADN. ¿Mm? Dando como resultado, por ejemplo, si estamos hablando de mitosis, la característica de la mitosis es que nos van a dar como resultado dos células hijas con las mismas características estructurales y funcionales. Nunca se olviden que la estructura hace la función hace la estructura. Ahora bien, estamos hablando del ADN. Tenemos que ver una unidad funcional más pequeña del ADN que se llama el gen. Lo más pequeñito del ADN se llama gen. Entonces, ¿qué es el gen? Es un segmento pequeñito de ADN que contiene la información genética. Esta información genética se transmite de padres a hijos, o sea, todas las características estructurales y funcionales. ¿Mm? Ahora, ¿qué son los genes? Son unidades básicas de la herencia y determinan los rasgos fisiológicos biológicos. Y están formados por secuencias de ADN. ¿Ah? Están dispuestos unos tras otros en los lugares específicos de los cromosomas del núcleo de la célula. Por ejemplo, en nuestro genoma humano hay más o menos 30.000 genes diferentes que codifican la información necesaria para producir proteínas u otros elementos funcionales del genoma. 20.000 genes corresponden al 1.5% del genoma, que son formadoras de proteínas estructurales y funcionales de las diferentes células. El resto de los genes no son formadoras de proteínas. Estoy hablando del 99%, que no son
formadoras de proteínas estructurales. Solo el 1.5% son formadoras de proteínas estructurales y funcionales de este gen. Ahora bien, ¿qué es un gen y cuál es su estructura de un gen? Un gen es un segmento de ADN pequeñito, unidad básica de la herencia. El gen, ese segmento pequeñito. Este segmento pequeñito determina los rasgos físicos, biológicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está formado este gen, este segmento pequeñito? Por exones, intrones y otra vez exones. Así está formado el gen. Responsable de transmitir todas las características biológicas, características físicas, etcétera, etcétera. Ahora bien, el exón se caracteriza porque tiene un ADN codificante. O sea, es la secuencia puntual de bases nitrogenadas. El intrón son trozos grandes de ARN mensajero que interfiere evidentemente en el código de los exones. Los intrones, cuando se están formando las proteínas, como es el ARN, son eliminados los intrones. Y solamente se quedan exones unidos, unos entre otros. Se unen así los exones. Y estos son los responsables de codificar los aminoácidos y formar proteínas estructurales, formar proteínas funcionales. No se olviden que los aminoácidos son los elementos más chiquitos que forman proteínas. Entonces, un gen está formado estructuralmente por exón, intrón y exón. ¿Sí? El exón es el ADN codificante. Y el intrón es lo que nosotros llamamos el ARN mensajero que interviene en el código de los... Codifican proteínas o ARN, este gen. Bueno, muchachos, esta es la composición del ARN uracilo. Cosa que en el ADN no tenemos el uracilo, ¿no es cierto? Adenina, citosina, timina, adenina, guanina. No tenemos uracilo. La vamos a estudiar la próxima semana, la diferencia entre ADN y el ARN según la composición de estas sustancias. Bien, vamos a quedar en esta parte del núcleo, que es importantísimo el gen. Espero de que hayan recordado algunas características de las estructuras y qué es un gen, qué es el ADN y cómo está formado el ADN. Muy bien, nos vemos la próxima clase, que es el lunes a las 6 de la tarde.